Hola, ¿qué tal chicos? Espero que estén súper bien. Vamos a dar inicio a una nueva clase que tiene que ver con el periodo romántico. Recordemos también que en clases anteriores habíamos visto otros movimientos artísticos, como en el caso del clasicismo. Y vamos a dar a este periodo que es un cambio específicamente dentro de lo que sería la música, ya que sale de la estructura clasicista que tiene que ver con una música más simple o más sencilla, donde se busca básicamente seguir las reglas de la música. Recordar también que a partir del barroco y el clasicismo aproximadamente ya se empiezan a utilizar la forma del pentagrama que nosotros conocemos hoy en día. Recordemos que en el Renacimiento se utilizaban los famosos neumas, ¿sí? Que ya habíamos visto. A partir del barroco ya empezamos a utilizar el pentagrama así como nosotros vemos, con las figuras musicales de manera ovalada, y se deja de lado lo que era la escritura musical del Renacimiento, ¿ok? Y en el romanticismo alcanza básicamente esa forma de composición musical a través del pentagrama, una mayor firmeza y una mayor agudeza, ¿ok? Bueno, entonces el romanticismo es un movimiento que se inicia en el siglo XIX y que se extendió entre los años 1820 a 1850, con la muerte obviamente de Ludwig van Beethoven, que ya desde los últimos periodos de su vida había realizado ya unas obras diferentes a lo que solía expresar el clasicismo, por lo cual no fue tan aceptado por la sociedad de ese periodo. Pero a su muerte sus obras fueron más sobrevaloradas y empezó a nacer este nuevo periodo que justamente lo conocemos como romanticismo. ¿Cuál era la característica principal dentro de lo que sería este movimiento artístico? Que la idea del artista era expresar su mundo interior directo y sinceramente. ¿A qué se refiere eso? El artista tenía que tener esa libertad y tenía que expresar dentro de sus obras sentimientos, emociones. Y por eso la mayoría de las obras que se escuchan en este periodo romanticista tienen justamente ese toque más romántico. Por eso, de ahí también el nombre, ¿verdad? Y lo que se buscaba básicamente esa expresión de sentimientos, que el autor dentro de la composición pudiera expresar todo lo que siente, todo lo que guarda dentro de sí, de fijarse de manera interior en lo que está sintiendo, y a partir de eso expresar dentro de sus obras musicales. Y una característica justamente fundamental de este periodo es que aparece el rubato. El rubato básicamente es dentro de cuando el compositor está dando una obra, o sea, está interpretando una obra musical, puede, por ejemplo, reducir la velocidad del tiempo para su gusto, no lo que está escrito en la partitura, sino que lo hace de manera personal. Empieza a reducir el tiempo, la velocidad, de que puede ser un poco más rápido, un poco más lento, para darle justamente esa expresividad que forman parte de los matices, que son los signos de velocidad, los signos de intensidad, y los que son de matiz, que empiezan a aparecer justamente en este periodo con mayor utilización. Bien, entramos entonces en las características que nos aparecen aquí. Primeramente, que se basaron con frecuencia en melodías y formas musicales de raíz popular. La parte folclórica, ¿se acuerdan que la música religiosa se había dejado de lado y empiezan a entrar lo que sería la música profana como base fundamental de la música de este periodo? Y el género o la forma más importante musicalmente es el lied. El lied es una forma de obra musical donde son pequeños poemas a los cuales se les pone música y son interpretadas con el canto, con el bel canto, que es el canto lírico que se interpretan en las óperas y que generalmente está acompañada por el piano. Y el piano justamente es el instrumento que tiene mayor importancia, o el más importante de este periodo artístico, ¿sí? Además de eso también empiezan a aparecer nuevos, como hubo la revolución industrial en ese periodo, la revolución industrial que tenía que ver con las tecnologías, el uso de la minería y todo ese tipo de cosas, empezaron a aparecer también nuevos instrumentos musicales, como en el caso del saxofón, el corno inglés y otros instrumentos nuevos. El piano también llegó a su mejoría, vamos a decirlo, porque antes teníamos el órgano de tubos, luego teníamos el clavicordio, luego teníamos la clave, que eran instrumentos del periodo pasado, que no eran el piano que nosotros vemos hoy en día, que ya es el piano que surge justamente en el romanticismo, en donde tiene los dos pedales. No sé si lo conté en el periodo clásico, tiene los dos pedales, uno que le da mayor velocidad, mayor intensidad, y menor intensidad,
y otro que hace que el sonido se extienda, que se llama sultán generalmente, que es para que el sonido se extienda y pueda, un sonido que tiene que durar, por ejemplo, al presionar una nota un tiempo, puede durar dos tiempos, así prolongados, ¿ok? Que le dan mayor expresividad justamente. Pretende narrar directo o indirectamente una historia, a lo que se debe el auge de la ópera y la creación de los poemas sinfónicos. Y acá todas las obras generalmente del romanticismo tienen un contexto más, digamos, de parejas y de amor específicamente. Las óperas y eso que se realizan son, por ejemplo, de personas que están enamoradas o de engaños, tienen toda esa temática. El compositor será un artista libre que compone por propia decisión, y esto es muy importante. Recuerden que en los periodos anteriores la mayoría de los músicos trabajaban para la realeza, ¿sí? O trabajaban para las personas que tenían un estatus económico elevado. En el romanticismo se deja de lado prácticamente eso y los músicos trabajan por cuenta propia. Y de los conciertos que ellos realizan generan sus ingresos, y a la par de vender las partituras, o sea, las obras musicales que ellos componían, de vender a los otros músicos que utilizaban sus obras obviamente para practicar y ejecutar. Aparte también de enseñar música a la gente, no trabajan directamente para la realeza, pero enseñaban música a personas de recursos elevados, vamos a decirle. Y lo interesante de este periodo es que la música no era todavía tan comercial. Como ahora nosotros escuchamos músicas que llevan cuatro notas, por ejemplo el reggaetón, el trap, no me vienen ahora otros ritmos, o el vallenato, incluso ritmos así que son más populares hoy en día no son tan trabajados armoniosamente, son más sencillos, más simples, para que se pueda tener una melodía mayormente repetitiva, que pueda llegar más rápido a las personas y que puedan memorizar. Por eso si ustedes escuchan reggaetón o algo así, siempre tienen la misma melodía, nunca varían, para que ustedes puedan captar rápido y sea de manera repetitiva, entonces se les queda mucho más fácil. Acá se buscaba todavía esa esencia, esa belleza de la música a la hora de componer, y justamente el compositor era libre de poder hacer todo lo que quería dentro de su obra, y se deja ese sistema tradicional que venía del clasicismo, que tenía que ser siguiendo la estructura de la música, o como es la composición así específica de la música, como está pactado, vamos a decir. Primacía del piano como instrumento por excelencia, ya habíamos mencionado anteriormente, y la ampliación de la orquesta en busca de nuevas riquezas sonoras, que la orquesta empiezan a aparecer nuevos instrumentos musicales, empiezan a utilizarse buscando una mayor sonoridad y una mayor expresión que lo hace más bonito, más hermoso. Formas musicales del romanticismo: tenemos el preludio, estudio, impronto, el nocturno, que vamos a escuchar más adelante, el lied, que puede ser de sinfonía y de concierto, el poema sinfónico, y que es la gran forma romántica en las cuales se hacen la mayoría de las óperas con ese enfoque. ¿Cuáles eran los principales compositores del periodo? Hector Berlioz, Georges Bizet, Johannes Brahms, y el más importante de todos, que es Frédéric Chopin, que vamos a conocer en breve, ¿sí? Franz Liszt, Gaetano Donizetti, que es otro de los más importantes, que a mí particularmente me gusta bastante. Franz Liszt, Felix Mendelssohn, Giacomo Meyerbeer, Jacques Offenbach, Giacomo Puccini, Franz Schubert, Robert Schumann, Giuseppe Verdi y Richard Wagner, que son los compositores de este periodo. Wagner ya estira más hacia el nacionalismo, pero forma parte del romanticismo también. Bien, hay mucho viento. Frédéric Chopin, o Federico Chopin, como expresa justamente ahí, es un compositor y pianista polaco, el más importante, y que ha hecho varias obras de forma de lied y también de preludios, uno de los más importantes luego de este periodo, primeramente por la forma de ejecución que él tiene, que hasta hoy en día se sigue utilizando y se siguen enseñando en los conservatorios de todo el mundo, y era uno de los más imponentes dentro de lo que sería el piano en sí. Bien, entonces es un compositor polaco, y el piano era su instrumento por excelencia. Chopin fue un niño prodigio que a los 6 años empezó a frecuentar los salones de la aristocracia y las burguesías polacas, donde empezó a trabajar y a mostrar un poquitito de su talento. Sweetney fue su primer maestro, y al que siguió Joseph Elders, director de la Escuela de Música de Varsovia, y su valiosa enseñanza proporcionaron una sólida base teórica y técnica para lo que sería la carrera de este pianista.
En el año 1829 realiza una serie de conciertos profesionales en Viena, que es Austria. Cuando la revolución polaca había fallado contra el poder ruso, provocó que este compositor migrara a Francia, donde se dio a conocer como compositor y fue uno de los más grandes concertistas de salones parisinos, o sea, de París, y conoció a millones de compositores importantes justamente en ese periodo con los que él trabajó, que habíamos mencionado, que es Berlioz, Rossini, Cherubini, Bellini, entre otros. Principales obras: sonata número 1 para piano en do menor, concierto número 2 para piano y orquesta en fa menor, opus 21, concierto número 1 para piano y orquesta en mi menor, opus 11, tres nocturnos, sonata número 2 para piano en si bemol menor, etc. Y conocemos un poquitito de sus obras. Y luego tenemos otro compositor, que es uno de los más importantes también, que se llama Franz Schubert, que es un compositor austriaco, nacido en la misma Viena donde acogió a otros grandes compositores como Mozart, Haydn y Beethoven, y se le considera el último gran representante de lo que sería el estilo clásico, que llevaron a su máximo esplendor a esos tres compositores que mencionamos anteriormente, y uno de los primeros a manifestar una subjetividad y lirismo inconfundiblemente románticos en su música. Fue el primero en salir de la temática clasicista. Comenzó estudiando con su padre, y en él vería un potencial, y lo enviaría a tomar clases con el director del coro de la parroquia, que después acudiría a la escuela de la capilla de la corte imperial. Es importante mencionar también que en este periodo, por ejemplo, todas las familias que tenían hijos enseñaban sí o sí música. Era como algo, no sé, es como estudiar una carrera ahora demasiado importante. Que la música ahora no es que se dejó de lado ni nada de eso, pero no se le da nomás. Bueno, por lo menos en Paraguay, porque en Europa eso sí se le da todavía toda la, la especificidad que necesita, ¿verdad? Acá en Paraguay lo que es más o menos todavía dejado de lado, pero que se va cambiando, porque ahí, por ejemplo, ahora vi que Tierra Adentro tiene ganó para participar en los Latin Grammys como banda folclórica, que es un avance muy importante para que se apoye lo que sería la cultura y los músicos y artistas paraguayos. Bueno, pero en este caso, por ejemplo, toda la familia sí o sí le enseñaban, hacían que se le enseñen música a sus hijos, todos querían ser músicos prácticamente. Y el que no estudiaba música era, no sé, era como un don nadie, vamos a decirle, en el periodo. Bien, su principal aporte fue renovando el repertorio de los Lieder con unas 600 canciones y algunas englobadas en ciclos como El viaje de invierno, La bella molinera, El canto del cisne. Su estilo acentúa lo subjetivo y poético y surge con naturalidad. ¿Cuáles fueron sus principales obras? Cuarta Sinfonía Trágica, La Trucha en quinteto, El arpa milagrosa, que es una opereta, la octava Sinfonía inconclusa, Rosamunda, que es una música para teatro, cuarteto en re menor, La muerte y la doncella y más de 600 lieders. Bien, vamos ahora a hacer los ejercicios que nosotros tenemos aquí abajo, luego de conocer un poquitito este periodo artístico que se caracteriza justamente por la expresión de los sentimientos y la libertad del compositor para realizar sus obras. Y vamos a escuchar la primera obra musical, que es una forma nocturna, que justamente lleva ese nombre, Nocturna opus 9 número 2, que es de Chopin. Escuchemos y vamos a notar justamente esa expresividad, ese sentimiento que se transmite en esta obra. Una característica principal también de este periodo, que me olvidé de mencionar, es que los compases, como se utilizaban en el periodo clásico, que eran divididos de 4 a 8 y a 12, no se utilizaban tanto, ¿sí? Se dejaba mayor libertad al compositor a la hora de realizar las obras. Ok, yo le voy a dejar la obra para que ustedes puedan escuchar porque es muy interesante, no es muy largo y es muy expresiva justamente. Entonces escuchábamos esta obra se llama Nocturna, opus 9 número 2,
El periodo en este caso sería romanticista. El compositor sería Chopin. El estilo sería en este caso nocturnal otra vez, o nocturno, ¿sí? Y el género sería instrumental. Género instrumental. ¿Ok? Bueno, vamos a escuchar entonces otra obra que sería ya la número 2. Vamos a escuchar una obra de Johann Strauss, ¿sí? Que es un poco más largo. Entonces escuchamos la obra número 2, ¿ok? Bien, voy a reproducir entonces en este momento para que podamos escuchar. Voy a adelantar un poco porque la parte inicial es un poco larga. Una canción muy conocida. Que es el Danubio Azul, una obra muy que se suele bailar generalmente en los 15 años y es una de las más imponentes del periodo también. Ok, entonces vamos a completar. La obra en este caso sería el Danubio Azul. El periodo sería romanticista. El compositor sería Johann Strauss. ¿Sí? El estilo sería vals. Y el género sería instrumental. Y bien, más abajito entonces tenemos lo que ustedes van a completar ya buscando la información del material justamente. Y solamente eso. Espero que se haya entendido la clase. Cualquier duda o consulta me preguntan y con gusto les estaré ayudando. Un abrazo para todos.